estamos en línea. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Muy buenos días a todos. En nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, que sí, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia el día de hoy. El día de hoy vamos a estar platicando sobre gestión efectiva de conflictos en el arbitraje internacional. Y pues para ello nos acompañan aquí dos grandes, un grupo que tenemos en Guatemala. Tenemos a José Ricardo Ferris y a Paulina Rodríguez. Pues no quisiera usar de nuestro tiempo esta mañana ni abusar del tiempo que generosamente nos están otorgando el día de hoy, con presentaciones larguísimas. A José Ricardo, todos de la comunidad arbitral en Guatemala lo conocemos muy bien, sabemos de su trayectoria y de su compromiso con el arbitraje internacional. Y pues nos da mucho gusto tenerte, José Ricardo, bienvenido aquí a Guatemala. Sabemos todos que el exsecretario de ICC tiene mucho que compartir con nosotros y sobre todo en mi práctica profesional. Paulina, bienvenida de regreso aquí a Guate, gracias por pensar en nosotros para poder compartir el día de hoy esta charla tan única con la que cerramos nuestro calendario de actividades académicas y de difusión aquí en Presidio para el año 2024. Así que con ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Carolina, por la introducción y por darnos el espacio de compartir con ustedes en el día de hoy. Para mí siempre me gusta estar en Guatemala. Para los que no saben, yo también soy de Chapín, nacido en Guatemala y siempre un gusto de poder venir a Guatemala y disfrutar de este maravilloso clima y de este maravilloso paisaje que nos ofrece la ciudad de Guatemala. En esta ocasión vengo con un buen refuerzo, que es Paulina, que se integró al despacho hace un año ya, ¿no? Y pues con Paulina estamos viendo diferentes temas, diferentes casos de arbitraje internacional, y la idea en el día de hoy es un poco compartirles nuestra experiencia en el marco de lo que es el objetivo del arbitraje internacional, que es una resolución efectiva de las disputas internacionales. Como decía Carolina, durante mi tiempo en la CCI siempre se ha enfocado en buscar una mayor eficiencia en la resolución de conflictos. Y es en esa búsqueda de que los conflictos se resuelvan de manera eficiente que la CCI ha diseñado y ha promocionado diferentes tipos de herramientas. Y quizás, a modo de introducción, en el día de hoy queríamos presentarles los últimos productos de CCI en materia de eficiencia en el arbitraje internacional. Son dos reportes
que ha emitido la Comisión de Arbitraje y ADR de la CCI. Una vez estos reportes se han publicado, pues aquellos que estamos involucrados con CCI, la idea es promocionarlos, fomentarlos y generar un debate, pues estos reportes nos traen quizás herramientas novedosas para lo que es nuestra cultura jurídica y para lo que es nuestra cultura arbitral. La idea es ir recogiendo de diferentes jurisdicciones prácticas y darle conocimiento y quizás ayudar a que nosotros en nuestras propias jurisdicciones y prácticas arbitrales vayamos escogiendo aquellas que nos parecen útiles y que nos ayuden a alcanzar el objetivo primordial, que es la resolución de las disputas de manera efectiva. Y en ese sentido, yo creo que el objetivo y el mensaje que quiere enviar CCI, a pesar de ser una corte de mucho renombre internacional de arbitraje, el objetivo que se quiere enviar con estas guías es que el arbitraje no es un fin en sí mismo. El arbitraje es solamente una herramienta para la resolución de controversias y se debe de incluir dentro de lo que es la estrategia para resolver las controversias, pero no debe ser un fin en sí mismo. Y en ese sentido, pues estas guías nos presentan, como les decía, diferentes tipos de herramientas. La guía nos recuerda, porque creo que esto generalmente lo sabemos, pero nos recuerda que hay tres momentos importantes en lo que es el manejo de una controversia y de una disputa. Y lo interesante es que nos dicen y nos enseñan o nos recuerdan, porque también creo que como abogados lo sabemos, que la disputa se puede gestionar y se puede y se debe gestionar en cualquiera de estos tres momentos. El primer momento es antes de que los conflictos surjan, ¿no? Y acá lo que nos explica la guía, por ejemplo, y lo vamos a ver quizás con más detalle, es cómo una empresa, al establecer una política de resolución de controversias dentro de la empresa, puede ya comenzar a gestionar sus posibles conflictos. Es decir, antes de que el conflicto nazca, ya podemos comenzar a gestionar el conflicto. Luego emerge el conflicto, surge el conflicto, pero todavía no hemos iniciado un litigio, todavía no hemos iniciado un arbitraje. ¿Cuáles son las herramientas que podemos emplear cuando ya hay un conflicto sin tener que iniciar, sin tener que acudir al arbitraje? Y el tercer momento es, una vez que ya hemos iniciado un arbitraje, cómo gestionarlo de la manera más efectiva posible y cómo poder resolver la disputa sin que necesariamente tengamos que llegar a un laudo final. Esos son los tres momentos para manejar la disputa, y sobre esa base estas guías de la CCI nos hacen propuestas interesantes que pues vamos a comentar en el día de hoy. Por favor, si quieres comentar algo. Gracias, José, y buenos días a todos. Es un gusto estar aquí donde recibí mi primer arbitraje. Y pues decidimos junto con José escoger CRECIG para compartir esta conferencia, que CRECIG tiene el capítulo de la Cámara de Industria, el capítulo de la CCI. El reglamento CRECIG está inspirado en el reglamento de la ICC, y pues aprovechando la experiencia de José y lo que nosotros vemos día a día, pues queríamos transmitir un poco de lo que nosotros manejamos en el arbitraje internacional. Como mencionaba José, estos documentos fueron recientemente emitidos, y para quienes están más interesados podemos enviarles posteriormente los links a la página de la ICC. Y algo que recordaba José es que estos documentos fueron inspirados en prácticas que los propios abogados in-house miran en su día a día. Y creo que es importante compartir un poco lo que los documentos mencionan relacionado con cada una de las etapas muy brevemente. En la primera etapa, antes que el conflicto comience, como bien indica la diapositiva, lo importante es que las empresas, y también nosotros como abogados, cuando damos una asesoría a un cliente,
tengamos ya unas prácticas establecidas de qué pasa cuando surge un potencial conflicto, que dentro de las empresas ya existen lineamientos, a quién tenemos que acudir en caso de que surja un conflicto, se vea que hay algún contrato que pues tenga algún tipo de problema en su ejecución. Y lo importante es que las empresas ya cuenten con estos lineamientos que estén preestablecidos, que no se hagan en el momento en el que ya esté el conflicto, porque ya estando el conflicto ya es más difícil manejarlo. Y como mencionaba José, ya en el segundo conflicto, cuando todavía no tenemos una solicitud de arbitraje, pero ya existen cartas con un tono más conflictivo, en donde ya se anuncia que existe un arbitraje por medio o algún tipo de negociación que se va a iniciar, pues no solamente acudir directamente al arbitraje, sino incluir algún otro método de resolución alterno de conflictos, en donde se pueda, pues ya propiamente, en la medida de lo posible, resolver el conflicto como tal. Y sobre este tema vamos a desarrollar un poco más durante la conferencia, cuáles son los métodos que existen, cómo podemos hacerlo de forma más eficiente para el cliente. Pues como lo veremos posteriormente, al final todo se reduce en un tema de costos, cómo es algo de menor costo e impacto económico para el cliente, que al final eso debería ser también un poco nuestro lineamiento para darle la asesoría al cliente. Y luego, ya una vez el arbitraje esté comenzado, ver las formas en las que podemos ir agilizando el proceso. Usualmente pensamos la negociación o la mediación para resolver el conflicto, pero existen diferentes etapas procesales que también lo vamos a ver ya prontamente, en donde podemos llegar a acuerdos con la contraparte para agilizar el proceso, que no tengamos que dejarle todo el tribunal en sus manos para decidir, y de esa forma el arbitraje va a pasar más rápido y va a haber una reducción significativa de tiempo en la tramitación del mismo. Comencemos entonces en ese primer momento en el que nadie está pensando en una disputa. Al contrario, lo que estamos pensando a nivel de empresa es en cómo hacer negocios. El negocio de la empresa no es tener arbitrajes, es tener negocios. Y en ese sentido, muchas veces los abogados que nos dedicamos a los litigios y a los arbitrajes, hay una desconexión con los clientes, porque claro, nuestro negocio es tener y llevar a cabo arbitrajes y disputas. Uno dice, bueno, pero es que si no hay disputas, yo me quedo sin negocio, ¿no? Es un poco la mentalidad que muchas veces tenemos y no necesariamente es así. Hay un espacio para un asesoramiento al cliente al momento de la transacción, ¿no? Y podemos comenzar, y esto pues hablo de nuestra propia experiencia, podemos comenzar asesorando al cliente a diseñar políticas de resolución de controversias internas. Eso es un programa que hemos llevado a cabo en la firma con clientes institucionales que nos ha dado buenos resultados. El diseño dentro de la empresa de qué se debe de hacer al momento de negociar una transacción determinada y cuáles son las herramientas que deben de estar ya, digamos, fijas dentro de la empresa para que si surgiese una disputa en el futuro que surge de una transacción determinada, se pueda manejar de la mejor manera posible. Y digamos que los ingredientes de esta política de resolución de controversias, digamos que son esencialmente tres. El primero es tener procesos internos determinados de internamente quién debe de comunicarse con quién y en qué momento en la vida de la transacción, ¿no? Algo muy interesante es que en la mayor parte de las empresas, en la mayor parte de los clientes con los que trabajamos, no son los abogados internos los que negocian los contratos. Los contratos normalmente son negociados o por el departamento comercial o por el departamento técnico. Nosotros trabajamos con muchas empresas de construcción y no son los abogados internos los que están necesariamente negociando los contratos a nivel, sobre todo con los subcontratistas, con un sinnúmero de stakeholders en el proyecto. No son ellos los que están, no son los abogados los que están negociando el contrato. Entonces, a esas personas que están negociando los contratos hay que darles ciertos lineamientos. Es decir, por ejemplo, qué tipo de cláusulas
contractuales, no estoy hablando de las cláusulas de resolución de disputas, ese es otro ingrediente del que vamos a hablar, pero qué tipo de cláusulas contractuales deberían de aceptarse al momento de distribuir el riesgo en el contrato, ¿no? Esos lineamientos son muy importantes porque la persona que está negociando el contrato, si la contraparte le propone una cláusula distinta, entonces ahí debe haber un proceso en el cual esa persona que está negociando ese contrato, entonces sí escala ese aspecto de la negociación a una persona dentro de la empresa distinta. Entonces, digamos que el primer elemento es establecer lineamientos y procesos en la negociación de la transacción y saber cuándo esto debe escalarse y a quién. El segundo elemento es, ya entrando más en materia, el de las cláusulas de resolución de controversias. Y antes de pensar en la cláusula de resolución de controversias, tenemos que pensar en cuál es el menú de opciones que tenemos para resolver controversias. Y vamos a hablar algunas de esas opciones más adelante. Saber que litigio o arbitraje no necesariamente es la única opción, sino que hay una serie de opciones no jurisdiccionales que deben ser consideradas y que las personas que están negociando los contratos sepan en qué momento esas cláusulas son útiles y en qué momentos o en qué tipo de transacciones esas cláusulas no son útiles. No todo se media, no todo se negocia, pero tampoco no todo no todo se pelea, ¿no? Entonces es lineamiento saber para qué tipo de transacciones, para qué tipo de situación podemos tener una cláusula u otra. Incluso ya cuando estamos pensando en arbitraje, decir para qué tipo de contratos voy a poner qué tipo de arbitraje, ¿no? Puede ser arbitraje local, puede ser arbitraje internacional, puede ser arbitraje ad hoc, puede ser arbitraje institucional, que aquella persona que está negociando ese contrato sepa en qué momento debe incluir qué cláusula y que si la contraparte propone algo distinto, que esa persona que está negociando el contrato sepa a quién debe de consultar para poder llevar a cabo esa negociación de esa cláusula. Nosotros tenemos ahora mismo un caso en el que se negoció un MOU y el MOU incluye una cláusula futura, ¿no? Que dice que disputas que van a surgir de futuros contratos se van a resolver por medio de arbitraje de la AAA, pero con el ordenamiento central no es muy clara esa cláusula. Saber en qué momento, si nos están proponiendo una cláusula así, con quién consultar el lenguaje específico de esa cláusula y saber si esa cláusula es válida o no es válida, o si esa cláusula puede llevar eventualmente un problema determinado en el futuro o no. Y luego, digamos que el tercer elemento en esta política que debe tener toda empresa es saber identificar cuándo surge la disputa y qué hacer cuando surja la disputa, ¿no? Y es un poco lo que decía o adelantaba Paulina, en el sentido de cuando llega un correo electrónico con un tono que se sale de lo normal en la relación. Cuando yo recibo ese correo electrónico, debo identificar que ya hay un conflicto o no, con quién consulto, a partir de qué momento comienzo a consultar. Como todos sabemos acá, el éxito muchas veces en cómo se ganan los arbitrajes. Se ganan los arbitrajes muchas veces teniendo buenos hechos. Y los buenos hechos pasan por tener buenos documentos. Pero uno puede tener un caso muy bueno en derecho, pero muy malo en los hechos. Y generalmente es los hechos los que van a hacer que un caso se gane. Si usted tiene emails, cartas, donde la persona que estaba llevando a cabo la transacción no supo defender sus derechos, no supo exigir lo que podía exigir bajo contrato, vienen las renuncias implícitas
viene la toma de posición, que luego es una toma de posición que no ayuda cuando ya surge el caso, ¿no? Entonces, instrucciones internamente dentro de la empresa para que una vez comiencen a surgir estas banderas rojas, estos red flags, internamente dentro de la empresa haya un sistema de que el comercial contacte al abogado interno o el abogado externo, se pueda involucrar en una etapa temprana del conflicto. Desafortunadamente esta no es nuestra experiencia. Los clientes nos contactan para llevar un arbitraje. Muchas veces nos gustaría que nos contactaran más a menudo para manejar el conflicto con las miras de quizás iniciar el arbitraje, quizás no. Tuvimos una experiencia muy interesante recientemente en Panamá con la renegociación de un contrato de concesión importante. Y lo interesante en ese caso es que el cliente nos llamó antes de comenzar la renegociación. Pero el cliente compuso un equipo de abogados de diferentes disciplinas. Estaban los abogados técnicos que conocían de la transacción en cuestión, pero también había un equipo de abogados expertos en arbitraje. En el momento en que comienza la renegociación, todas las cartas, todos los correos electrónicos que se envían a la contraparte ya pasan por el ojo del abogado que va a llevar eventualmente el arbitraje si surge el arbitraje. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era que esa carta, cuando se presente en el arbitraje como Exhibit number 1, anexo número 1, que ya sepamos que esa carta está redactada de una forma en la cual los intereses de nuestros clientes van a estar protegidos frente a un tribunal arbitral. Entonces, digamos que resumiendo esta etapa temprana, ¿no? Los tres ingredientes son efectivamente tener dentro de la empresa una cadena de mando, ¿no? Luego que haya lineamientos muy claros para la negociación de cláusulas de resolución de controversias, y en tercer lugar que haya un sistema en el cual se identifiquen las banderas rojas y que se sepa manejar el conflicto inmediatamente en el momento en el que surge. Y también nuestra práctica, nosotros representamos tanto en el sector privado, las empresas privadas, como a determinados estados y en las prácticas de inversionista de estado, en los arbitrajes sí hay. Y creo que en esta parte del Internal Awareness of Conflict Management es donde más trabajamos con el funcionario público, alguien que probablemente esté en un ministerio que tiene la capacidad de ver en un futuro cuáles son las decisiones que pueden tener un impacto para el Estado ante un arbitraje internacional. Y pues la verdad es que nosotros trabajamos mucho de mano con los funcionarios con los cuales tenemos contacto para instruirles cuáles son las tomas de decisiones, cómo tienen que emitir determinados actos, cómo tienen que seguir un procedimiento como tal. Así que creo que por si alguien aquí es del sector público, también tomar en cuenta pues un poco la educación y la formación que hay que darle al funcionario público respecto a los tipos de disputas que pueden surgir determinados actos. Pasemos entonces a ese menú de opciones del que les hablaba anteriormente. Es decir, ya pasamos acá a pensar en una política de resolución de controversias y para poder diseñar una cláusula de resolución de controversias o un sistema tenemos que saber cuáles son las opciones y eventualmente en qué momento se puede encasillar esas opciones. Volvemos, creo que lo vamos a repetir mucho en la mañana de hoy. El punto final es costos, es decir, qué es lo que menos va a costar al cliente. Y acá debo decir que yo aprendí mucho de la cultura jurídica legal anglosajona. Como anécdota les puedo decir, cuando era secretario en la CCI, a mí me tocaba manejar. La CCI tiene ahora mismo unos 11 o 12 equipos de gestión de casos. Y habían dos equipos que se dedicaban a las jurisdicciones anglosajonas, Estados Unidos y las otras jurisdicciones del Commonwealth.
algo que a mí me llamaba mucho la atención era que en la mayoría de los casos de esas jurisdicciones no se llegaba a laudo. Los equipos que más tenían trabajo de revisión de laudos, bueno, el equipo que más revisión de laudos tenía era el equipo latino. O sea, los casos no se resolvían. Sin embargo, los americanos, la mayor parte, más del 50% de esos casos no llegaban al laudo. ¿Por qué? Porque el cliente utiliza el arbitraje como una herramienta para resolver su disputa, no necesariamente para ganar o perder el caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones que están en la mesa? Y de nuevo, estos reportes de la CCI nos presentan diferentes opciones. Fíjense que el arbitraje siempre va a ser el último mecanismo. En primer lugar, nos habla de la mediación. En segundo lugar, para determinado tipo de disputa, nos habla de la determinaciones de perito, ya sea vinculantes o no vinculantes, y también nos habla de los paneles de resolución de disputas o dispute boards, y luego, eventualmente, del arbitraje. No todos estos mecanismos sirven para todo tipo de disputas. Hay que, como decía anteriormente, teniendo una política interna de resolución de controversias, vamos a establecer los lineamientos para que los equipos de las empresas puedan decidir para qué tipo de transacción es útil cada uno de estos mecanismos. Por ejemplo, acá hablar primero de lo que es los experts determinations o los dispute boards. Para aquellos que no están familiarizados con la figura, generalmente estos mecanismos se utilizan para transacciones de larga duración. Los expert determinations los vemos mucho en las transacciones de M&A, en las compras y ventas de empresas, sobre todo cuando se incluye luego una cláusula de opción de compra de acciones. En esos casos, generalmente se somete a la determinación del experto la evaluación de la empresa, y solamente si las partes no logran ponerse de acuerdo con la evaluación de la empresa sugerida por el experto, o en el caso de que sea vinculante y las partes no llevan la cuestión más adelante al arbitraje, entonces vamos al arbitraje. Los dispute boards los vamos a ver principalmente en el sector de la construcción. De hecho, el dispute board fue creado e inventado por la industria de la construcción. ¿Y qué es el dispute board? El dispute board es un panel generalmente de 3 personas que se constituye al inicio del proyecto y tiene una actuación permanente a lo largo de la vida del proyecto. Generalmente ese dispute board va a ir a visitar el proyecto una vez al mes, se va a empapar del desarrollo del proyecto, y cuando comienzan a surgir problemas en el proyecto, el dispute board va a asistir a las partes a tratar de resolver el problema sin tener incluso que tomar ninguna decisión. Si ya surge un conflicto que no se puede resolver por vía de la conversación o por vía de las sugerencias que da el dispute board, entonces el dispute board va a tomar una decisión, y esa decisión en principio es vinculante, salvo que las partes la objeten. Si las partes la objetan, entonces esa controversia en particular va a ir al arbitraje. Si las partes no objetan dentro de un determinado tiempo, habrán renunciado y ya esa decisión del dispute board se convierte en una decisión vinculante. ¿Cuál es la crítica en nuestras jurisdicciones al dispute board? Es muy caro, porque yo le voy a pagar de manera permanente a 3 personas a que le den seguimiento a la vida del proyecto. Y la verdad es que debemos decir que ese precio que se paga por mantener a estas personas de manera permanente en el proyecto no se compara con los costos y los problemas que pueden surgir en el proyecto
si no hay nadie que pueda identificar y resolver las controversias de modo temprano. Nosotros ahora en el equipo estamos asesorando a la República del Perú en la construcción del Metro de Lima. Es una obra multimillonaria y es una obra que se inicia antes de que el Perú haya sacado su ley de dispute boards. O sea que no es un proyecto que no tiene dispute board. Actualmente estamos llevando 3 arbitrajes y el proyecto todavía no termina. No lo queremos, pero es muy probable que tengamos incluso más arbitrajes hasta el final de la obra. De haber habido un dispute board, en nuestra experiencia, quizás muchas de estas controversias se pudieron haber resuelto en una etapa temprana. Como no fue así, las partes ahora tienen que pagar abogados, tienen que eventualmente pagar laudos sobre temas que pudieron haberse resuelto de manera temprana. Entonces, creo que es importante que nosotros como abogados, con nuestros clientes o internamente, entendamos que muchas veces es mejor pagar por adelantado quizás una suma mínima a tener que ir luego a una controversia en la cual los montos pueden ser más importantes. No sé, Paulina, si quieres agregar algo. También actualmente trabajé en una fase inicial en un dispute board en donde ya habían habido 3 dispute boards anteriores sobre temas totalmente distintos en la construcción de un túnel en Georgia, y vamos a ver que también muchas veces pueda que los dispute boards lleven a un arbitraje, pero no van a ser la totalidad de las reclamaciones que se resuelvan en el arbitraje, sino que los dispute boards ayudan a resolver en un plazo de 3-5 meses ciertas disputas que posteriormente no van a ser tratadas en el arbitraje. Y creo que también esta ámbito es útil porque menciona cuál es la injerencia de las partes y del tercero que está resolviendo la disputa. Y si vemos el arbitraje es donde hay más interferencia de la tercera persona que resuelve la disputa. Sin embargo, sí existen muchas formas en las cuales las partes podemos intentar nosotros tener una injerencia y no darle todas las manos al tribunal arbitral. Creo que un ejemplo muy claro, y lo vamos a ver probablemente en 1 o 2 diapositivas, es con la negociación de los términos de la red de referencia o la orden procesal número 1, donde lo ideal es que nosotros como abogados nos acerquemos con la contraparte y tratemos de negociar absolutamente todos los términos y dejarle realmente al tribunal únicamente la resolución de la disputa. Y al final, en estos documentos de la CCI, creo que es algo que todos compartimos, mencionan que mientras más injerencia tenemos las partes en la resolución del conflicto, hay más un sentido de igualdad y de justicia, que si alguien resuelve la disputa y hay un perdedor y un ganador, y en la medida que nosotros podamos tener una injerencia más activa en el procedimiento, también el cliente va a sentir un poco más ese sentido de justicia. Quizás un último comentario sobre la lámina. Habré notado que no hablamos mucho de la mediación, pero la mediación quizás es la herramienta más común que vemos en la relación de cláusulas arbitrales. Vemos muchas veces que se nos propone, muchas veces aceptamos, la cláusula escalonada mediante la cual las partes son obligadas a ir a una mediación antes de ir al arbitraje. Dice si las partes van a la mediación y no se logra un resultado a través de la mediación, entonces las partes tienen que ir al arbitraje. Y esa es una forma clásica de ver la mediación, pero quizás no es la forma más efectiva de la mediación. Y vamos a hablar en unos momentos sobre diferentes técnicas que se pueden utilizar durante el arbitraje. No necesariamente la mediación va en el inicio de la disputa. De hecho, en mi experiencia, donde la mediación tiene una mayor efectividad es cuando ya estamos dentro del arbitraje. Entonces, es importante ver la mediación como una herramienta que no solamente la podemos utilizar antes de que comience la controversia o antes de que comience el arbitraje, sino que es una mediación, es una herramienta que está disponible también durante el transcurso del arbitraje.
y les vamos a dar algunos ejemplos cuando veamos algunas otras opciones. Y acá, bueno, básicamente resumir un poco lo que ya hemos visto, ¿no? Acá es donde quería enfocarme en lo que son las llamadas ventanas de negociación y mediación, ¿no? Y acá va a tener que ver mucho cómo vamos a negociar el calendario procesal. La mediación, ¿qué sucede con la mediación antes de que comience el arbitraje? Antes de que comience el arbitraje, la mediación tiene poca efectividad, porque las partes normalmente ya cuando el conflicto está ya, digamos, cristalizado, ninguna parte quiere mover la ficha si no tiene que hacerlo. Pero ¿para qué yo voy a negociar con la contraparte? Simplemente, mire, ¿sabe qué? No le voy a pagar. Y no le pago y no tengo la obligación de pagar. Si usted quiere que le pague, demándeme. Entonces, muchas veces es necesario que se inicie el arbitraje para que entonces ya la contraparte entienda que está en una situación más seria, en la cual si la disputa no se resuelve de manera amigable, vamos a terminar en un lado. Como decía Paulina, ese lado va a ser o gano o pierdo, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces la mediación previa al arbitraje no funciona. Tiene que iniciarse el arbitraje para que entonces podamos pensar en una alternativa, porque de no hacerlo vamos a terminar en un lado que quizás sea negativo hacia nosotros. Entonces, ¿dónde es más útil la negociación o la mediación? Es más útil durante el arbitraje. Para ello se han diseñado hoy en día lo que son las famosas ventanas de mediación y de negociación. ¿Qué es una ventana? Es simplemente que en el momento que estamos diseñando el calendario procesal para el arbitraje, vamos a integrar dentro de ese calendario estas ventanas. Vamos a decir, después de la primera ronda de escritos, las partes van a tomar un periodo de un mes o 2 meses para intentar negociar o para intentar mediar. ¿Por qué es más útil ahí? Porque ya las partes plantearon su caso, ya sabemos cuáles son las fortalezas y debilidades del caso de cada parte, y ahí ya es más fácil entonces sentarse a hablar, quizás con la ayuda de un tercero, ¿no? ¿Se pausa el arbitraje o no se pausa el arbitraje? ¿Es el tribunal que propone la ventana o no? Y acá la ventaja de que tengamos un tribunal arbitral que conozca estas herramientas es que el gran problema de negociar con un arbitraje iniciado es que la primera parte que dé el paso se le ve como la parte débil. Si esta parte me está contactando porque entiende que el caso es débil. Entonces, para evitar que las partes no den el primer paso por pensar que se van a ver visto como la parte débil, mejor que el tribunal sea que lo proponga. Y si el tribunal lo propone, entonces ya yo puedo decirle a la contraparte, bueno, miren, como el tribunal lo propuso, sigamos un poco la recomendación del tribunal arbitral, y también frente al cliente va a ser más fácil decirle al cliente, mire, el tribunal arbitral nos está proponiendo una fase de negociación, quizás sería bueno pues seguir esta recomendación que decirle al cliente, propongámosle a la contraparte la mediación, porque siempre la pregunta del cliente es, no nos vamos a ver como la parte débil si así lo hacemos. Entonces, por eso el tema de la negociación y la mediación hoy en día se ve no tanto como una fase anterior al arbitraje, sino más bien como una herramienta que puede ser utilizada dentro del arbitraje. La otra herramienta que nos traen estos reportes de la CCI, que son muy útiles, y de nuevo esas son herramientas que vienen, las heredamos del sistema anglosajón, son las ofertas selladas. ¿En qué consiste una oferta sellada? La oferta sellada simplemente sirve para yo asegurar de alguna forma los costos del arbitraje. La oferta sellada básicamente funciona de la siguiente manera. Yo le envío a la contraparte
en algún momento de la disputa tengo que escribir una carta y le digo, digamos, asumamos que mi demanda es por $20 millones. Y yo le digo, le hago una oferta por $5 millones al día de hoy. Yo le voy a pagar $5 millones. Si usted no acepta la oferta y el arbitraje continúa y el tribunal arbitral otorga menos de $5 millones, usted va a pagar los costos. Yo le envío esa carta a la contraparte, le envío una copia al centro de arbitraje y esa carta no la va a ver el tribunal arbitral hasta el momento en el que decide la disputa. En el momento en el que el tribunal arbitral ya tomó la decisión, el centro le enseña la carta y sobre la base de lo contenido en esa carta, el tribunal arbitral entonces va a tomar la decisión sobre cosas. Y de esa forma yo le estoy diciendo a mi contraparte, si seguimos el arbitraje es por culpa suya y usted tiene que pagar las costas si no se logra el objetivo que usted quería al seguir el arbitraje. ¿Verdad? Si eventualmente me condenan a más de $5 millones, pues ya la carta no tiene ese efecto. Y es una forma muy inteligente y muy útil de poner cierta presión a la contraparte, pero también de asegurarme de que al final, si usted me está llevando un arbitraje costoso, usted va a pagar los costos en el caso de que usted no lleve a ese objetivo que usted quería llegar a. Y precisamente el tema de costos es lo que todo lo que nuestra asesoría al cliente y todo lo que el cliente tiene que hacer internamente prácticamente es precisamente con una idea de cuánto realmente me va a costar el arbitraje, ¿no? Y acá vemos en el reporte de la CCI básicamente nos muestra cómo hay algún shift entre un cambio entre lo que son los costos internos y los costos externos, ¿no? En la fase 1, que es en la preparación de la demanda, va a haber quizás un presupuesto más importante de costos internos, pero a medida que vayamos moviéndonos hacia un arbitraje o un litigio, claramente el costo externo evidentemente va a ir aumentando. Entonces, lo que generalmente tratamos de recomendar a los clientes es que el cliente pueda hacer esa evaluación de costo-beneficio. Solamente de ir a un arbitraje cuando mi costo-beneficio realmente va a ser más importante que cuando yo puedo evitar el arbitraje sin tener que incurrir en esos costos externos. Y en la fase 4 también existen ciertos costos internos de la empresa que usualmente no son cuantificables como tan fácilmente como si son los honorarios de los abogados externos. Y el mejor ejemplo es el tema de los testigos. ¿Cuánto tiempo preparamos a los testigos? A nosotros para cada declaración testimonial pasamos, hay veces que 4 horas cada semana preparando un testigo para la preparación de la audiencia, eso implica también mucho tiempo. Y ya cuando estamos en la fase del arbitraje del litigio, la cantidad de documentos que se le pide al cliente es bastante, el recurso interno que se le invierte al equipo interno de las empresas o también del Estado, pues es significativo, y eso los desvía del negocio que ellos están haciendo. Es tiempo que le dedican a apoyarnos a nosotros en vez de dedicarse a trabajar efectivamente en lo que les corresponde. Y el documento de la CCI también mencionaba un costo interesante que no es tan fácilmente cuantificable, que es el estrés que le puede causar al testigo estar enfrente de un tribunal arbitral, todo el tema psicológico que puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay una disputa por función, si luego alguien está involucrado penalmente o judicialmente, y todos estos costos, pues es una alocación de cómo nosotros podemos medir si vamos más por una negociación o si continuamos el arbitraje tal como está planteado. Y acá quizás, antes de pasar a la siguiente sección de la discusión, que ya es
entrando al arbitraje. Acá yo creo que lo que nosotros como abogados que asesoramos a clientes en arbitraje y en litigio, lo que nos tenemos que preguntar y tener la conversación con el cliente es cómo un abogado especialista en litigio y arbitraje puede realmente asesorar al cliente para hacer lo contrario de lo que nos da a nosotros a generar nuestros honorarios. O sea, ¿por qué vamos a asesorar al cliente a que no tenga arbitrajes y litigios si yo lo que hago es arbitraje y litigio? ¿No? Y yo creo que acá es donde tiene que entrar también la conversación entre el abogado y el cliente y quizás un poco de creatividad en la negociación de nuestros acuerdos de honorarios. Acá simplemente comentarles una experiencia reciente que tuve negociando un acuerdo de honorarios con un cliente en el cual, para que existiera un incentivo de nosotros como equipo dentro del arbitraje, nosotros negociamos una tasa de éxito dependiendo de en qué fase del arbitraje se podía negociar o se podía abandonar el arbitraje. Entonces, porque sabíamos que existía esa posibilidad, nosotros negociamos con el cliente, decíamos, bueno, si la presentación de la solicitud de arbitraje lleva a la negociación del caso, pues vamos a cobrar un 30% del honorario que habíamos negociado para esa fase, y así sucesivamente. Eventualmente el arbitraje se negoció, el arbitraje se abandonó por las partes y a nosotros nos pagaron esa tasa de éxito. Y de esa forma el cliente estaba muy contento en pagar esa tasa de éxito, y nosotros también teníamos un incentivo en ayudar al cliente a negociar y no simplemente ayudar al cliente a llegar al laudo. Pues si el acuerdo de honorarios dice que a mí se me van a pagar una vez llegando al laudo, yo no tengo ningún incentivo de ayudar al cliente a tomar todo ese tipo de medidas y de herramientas. Entonces, creo que hay que ser también muy prácticos, ¿no? O sea, es muy fácil hablar de herramientas, de técnicas para no llegar a un laudo y decir, bueno, pero que con esto estoy desnaturalizando la especialidad que yo le ofrezco al cliente, que es de defenderlos en una arbitraje que es muy difícil. Y finalmente, dentro de lo que son estas herramientas, hay otra herramienta de la cual no hablé anteriormente, pero que, como les decía, ver de qué forma dentro del arbitraje podemos llevar a cabo estos objetivos. Y es, como les decía anteriormente, cuando se abre una ventana de negociación o de mediación dentro del arbitraje, en nuestra experiencia, lo más efectivo es que esa ventana sea llevada a cabo con la ayuda de un tercero. Una negociación entre las partes solamente es posible cuando hay realmente un interés y hay una relación comercial que proteger. Generalmente ahí los clientes salen a almorzar y en el almuerzo se ponen de acuerdo, ponen un número sobre la mesa y se acabó. Pero cuando esa relación comercial está ya muy dañada, muy afectada, la forma más eficiente de llevar a cabo esa negociación es a través de un mediador. Pero ¿qué tipo de mediador podemos escoger? Y acá también un poco comentarles una experiencia reciente que tuvimos en la que el mediador que buscamos no era un mediador con experiencia únicamente en mediación. El mediador, digamos, el mediador comercial, el mediador empresarial, generalmente va a tener una visión únicamente sobre la relación comercial entre las partes. Si la relación ya está dañada, entonces no hay nada que hacer, ese mediador nos va a ser un poco útil. Entonces, en los casos en los que nosotros hemos llevado a cabo la mediación dentro del arbitraje, usualmente buscamos un mediador que no tenga perfil de mediador, sino que tenga perfil de árbitro. Y lo que hacemos, el proceso que llevamos a cabo con ese árbitro, digamos que es un árbitro tercero, no es el árbitro que va a resolver la disputa, es que ese árbitro nos va a dar sus visiones preliminares sobre cómo él o ella, si estuviera decidiendo el caso, lo fuera a decidir.
Claramente eso se hace en cuartos separados. Ese mediador tiene entrevistas con las partes en cuartos separados y ese mediador nos va indicando cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes y eventualmente cuál sería el resultado que esa persona llevara a cabo si fuera el árbitro. Y eso muchas veces es lo que necesitamos o lo que el cliente nuestro necesita para poder luego recomendarle al board y decir, mire, tenemos un árbitro muy experimentado que nos dice que vamos a perder. Entonces, si negociamos ahora a un precio X, nos vamos a ahorrar tal cantidad de dinero, porque esa mediación normalmente se hace en una etapa intermedia del arbitraje, nos vamos a ahorrar una segunda ronda de prescritos, nos vamos a ahorrar la audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, en mi experiencia, la mediación o la negociación funciona siempre de manera asistida cuando los prospectos de una relación comercial son muy difíciles. Lo que vamos a hacer ahora brevemente es entonces pasar ya a lo que es el arbitraje y quizás acá compartir las experiencias del proceso arbitral, cómo se lleva a cabo los arbitrajes internacionales, quizás para hacer algunas comparaciones con los procesos nacionales y ver qué pasos de lo que se llevan a cabo en los arbitrajes internacionales pudieran ser útiles incluso para los arbitrajes locales y tener ese poder con el cliente, llevar a cabo ese análisis de costo-beneficio dentro del arbitraje. Lo que ven en pantalla es el típico arbitraje internacional, que yo sé que en los arbitrajes locales quizás es diferente. En los arbitrajes locales normalmente vemos demanda, contestación, audiencia, quizás un escrito de conclusiones y se termina el arbitraje. En el arbitraje internacional normalmente tenemos una primera ronda de escritos, demanda y contestación. Luego se abre una fase que se llama fase de exhibición de documentos. Vamos a discutir sobre sus virtudes o sobre sus defectos. Luego una segunda ronda de escritos donde cada parte va a replicar lo que la otra parte dijo en la primera ronda de escritos. Luego viene la audiencia y luego quizás a veces se hacen escritos de conclusiones, a veces las conclusiones se hacen de manera oral en la audiencia. Ese es, digamos, el típico procedimiento estándar en el arbitraje internacional. Entonces, quizás si pasamos a la siguiente lámina, quizás las cuestiones que tenemos nosotros que evaluar al diseñar el proceso arbitral son principalmente las que hemos identificado acá en la lámina. Primero, ¿qué tipo de memoriales vamos a elegir? Y acá de nuevo también siempre es útil ver las diferentes tradiciones jurídicas. El tipo memorial, que se presenta con la demanda toda la prueba documental, prueba pericial, prueba testimonial. Toda la prueba que tenemos disponible la vamos a presentar con el memorial, con nuestro escrito de demanda o nuestro escrito de contestación. Pero en el sistema inglés del common law para arbitrajes que son muy técnicos, donde la prueba pericial puede ser muy cara, las partes deciden presentar primero un escrito sin la prueba pericial y una vez que las partes ya están enteradas de cuáles son las reclamaciones de cada parte y cuáles son las posiciones de cada parte, entonces en una fase posterior se contratan a los peritos, pero ya se contratan a los peritos sabiendo cuáles son las cuestiones álgidas en controversia de las partes. No es un formato muy utilizado en el arbitraje, pero nos pareció interesante mostrarlo para tenerlo siempre como una opción en caso de que pueda ser útil para el tipo de caso. Luego tenemos la cuestión sobre la necesidad de la fase de exhibición de documentos. Básicamente la exhibición de documentos es tener la oportunidad procesal de solicitarle a la contraparte documentos que están en posesión de la contraparte. Y esa fase de exhibición de documentos es muy útil llevarla a cabo porque también nos puede ayudar
primero a medir, a testear por dónde va el tribunal arbitral. Dependiendo de si el tribunal arbitral acepta ordenar la exhibición de esos documentos, ya podemos saber si el tribunal arbitral tiene un entendimiento del caso o no. A veces la parte contraria no quiere presentar algunos documentos y ya vamos a medir qué tanto la contraparte entiende que esos documentos pueden ser contrarios a sus intereses, y esta fase nos va a poder ayudar a incluir una ventana de negociación, una ventana de mediación. O sea, nos va a ayudar un poco a medir la temperatura de nuestro caso. Otro punto importante en el manejo del caso son si vamos a presentar declaraciones testimoniales escritas o si vamos a presentar a los testigos directamente en la audiencia. Yo sé que en la mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas los testigos se presentan sin declaraciones escritas. Y acá creo que podemos ver la moneda desde los dos lados. La declaración escrita genera un costo, pero nos ayuda a enfocar la audiencia de manera mucho más eficiente. Ir a una audiencia sin saber qué es lo que el testigo va a decir es muy complicado, y también no nos ayuda a tener una visión concreta de cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro caso. Y sobre todo, desde el punto de vista del tribunal arbitral, es muy difícil preparar la audiencia sin saber de qué van a hablar los testigos. También hay otra decisión que tomar si en caso de una pericia, si se va a presentar, si cada parte va a presentar a su perito, en cuyo caso cada parte va a tener que incurrir en costos, o si vamos a permitir que sea el tribunal arbitral el que nombre un perito del tribunal arbitral. En la práctica internacional, generalmente las partes se decantan por el perito de parte. ¿Por qué? Porque si el tribunal arbitral nombra un perito, igual las partes van a tener que asesorarse de peritos técnicos para poder trabajar con el perito del tribunal arbitral. Entonces, en materia de costos, en vez de tener 2 peritos, vamos a tener 3. O sea que generalmente va a ser más caro tener un perito de parte, y el manejo de la prueba pericial la estaríamos exportando al tribunal arbitral. Vamos a tener menos control sobre esa prueba, y hay algo que siempre existe un miedo, y es que ese perito del tribunal arbitral se convierta en el cuarto árbitro. Y es algo que pues tampoco necesariamente queremos, habiendo dedicado mucho tiempo a la selección de los árbitros. Otra cuestión importante es cómo diseñamos el calendario de audiencias. Vamos a fijar 2 o 3 audiencias para dividir los temas a ser tratados en diferentes audiencias, o preferimos tener una sola audiencia donde el tribunal arbitral pueda ver la totalidad del caso, ¿no? Y acá pues hay diferentes formas de verlo. Puede ser efectivo ir tomando el caso por partes para los casos muy complejos, dándole al tribunal arbitral el tiempo para que se vaya familiarizando de los hechos antes de pasar quizás a los temas técnicos periciales. O a veces es mejor que el tribunal arbitral pueda ver el caso de manera completa en una semana, tratar todo el caso y de esa forma ayudar al tribunal arbitral a decidir de manera más fácil. Y finalmente vamos a querer concluir oralmente en la audiencia, o vamos a dejar las conclusiones para una fase post-audiencia. También ahí se puede ver el tema de ambos lados. Evidentemente la conclusión oral en la audiencia puede ser mucho más efectiva, porque el tribunal arbitral va a tener lo que se discutió en la audiencia de manera fresca, pues va a ser más efectivo lo que vamos a poder decir en la audiencia. También porque el tribunal arbitral normalmente delibera inmediatamente después de la audiencia o durante la audiencia, entonces es mejor concluir oralmente en la audiencia, o vamos a tomarnos el tiempo para plasmar nuestras conclusiones en un escrito y hacerlo de manera más detallada, de manera más pausada. También son cuestiones estratégicas que las partes van a tener que negociar con el tribunal arbitral. Y
Y aquí solo como comentario, en la fase de producción de documentos y también los escritos post audiencia, dependiendo cómo es el tribunal arbitral, usualmente en la orden procesal número 1 fija, por ejemplo, el número de páginas de los escritos post audiencia. Actualmente negociamos una orden procesal con un tribunal que fue muy estricto, de un año se anticipó en la fase de producción de documentos, que para ellos iba a ser útil limitar el número de solicitudes, el número de palabras que íbamos a incluir en el red term. De verdad para ellos era súper importante también reducirlo, porque en la fase de producción de documentos puede que sea algo muy puntual, 2 o 3, 4 documentos que efectivamente se exijan, o realmente puede ser, como nos ha pasado, solicitudes que son más de 150, donde el tribunal tiene que entrar a analizar cada momento de las partes, emitir una decisión, y pues eso también va alargando el proceso. Y antes que sigamos, Carolina, ¿cuánto tiempo nos queda? Ok, perfecto. Muy bien. Yo creo que simplemente para ir cerrando, todo esto que hemos dicho hasta ahora realmente se puede llevar a cabo utilizando las técnicas y las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y quizás una de las primeras, de las más importantes, es tener la audiencia, la primera sesión con el tribunal arbitral, en la cual, como decía Paulina anteriormente, podamos primero con la contraparte tratar de diseñar el calendario que queremos, el tipo de arbitraje que queremos, con los elementos que ya hemos discutido. ¿Qué tipo de memoriales queremos? ¿Cuántas fases escritas queremos? ¿Cómo queremos nuestro arbitraje? Y siempre es mejor tratar de negociar eso con la contraparte que dejarlo en manos del tribunal arbitral. Siempre es mejor tratar de llegar a un punto medio, a dejarlo todo en manos del tribunal arbitral, porque quiere decir que si nos va mal con la decisión del tribunal arbitral, vamos a iniciar un arbitraje ya de cierta moda predispuestos con una decisión negativa del tribunal arbitral, ¿no? Otra cuestión que es fundamental al inicio del arbitraje es saber si vamos a querer bifurcar el procedimiento arbitral. Si hay una cuestión de jurisdicción importante, si vale la pena decidir esa cuestión de competencia o de jurisdicción inicialmente. También hay otro tipo de bifurcación que puede ser muy útil, que nos puede ayudar a reducir los costos e incluso a llegar a acuerdos de manera más fácil, que es la diferencia en el procedimiento entre lo que es responsabilidad y daños. ¿Por qué? Porque la decisión de responsabilidad nos va a ayudar primero a saber si hay responsabilidad o no. Si no hay responsabilidad, nos vamos a ahorrar los informes periciales de daños, que pueden ser muy caros en la determinación de los daños. Pero a veces la decisión de responsabilidad nos va a reducir el alcance de lo que luego vamos a tener que decidir en daños. Entonces, eso es otra forma de identificar el procedimiento que es bastante útil. Y para llevar a cabo y discutir esas cuestiones, generalmente vamos a tener dos documentos que vamos a pasar a la siguiente lámina, que son los términos de referencia y lo que es ya la orden procesal número 1. Y acá queríamos hacer la distinción entre esos dos documentos, porque muchas veces creemos que todo el diseño del arbitraje tiene que estar en el término de referencia. Y nos olvidamos de que el tribunal arbitral puede tomar ciertas decisiones procesales en una orden procesal. Los términos de referencia tenemos que recordar que es un documento consensuado y vinculante. Es a veces muy difícil llegar a un consenso si queremos poner todas las decisiones procesales en el término de referencia. Pero lo más peligroso es llegar a un acuerdo al principio del arbitraje sobre cuestiones procesales y luego, a medida que va avanzando el caso, nos damos cuenta de que necesitamos cambiar el proceso. Y ya es muy difícil porque ya esos términos de referencia fueron firmados por ambas partes. Entonces, la mejor práctica en base a nuestra experiencia es dejar los términos de referencia únicamente para las cuestiones fundamentales del arbitraje, las cuestiones que necesitan realmente un acuerdo del arbitraje, si el idioma no está pautado, la sede del arbitraje, quizás presentar las posiciones de las partes al inicio del arbitraje, las reclamaciones cuáles son, y dejar todo lo que es procedimiento
tipo de memoriales, si se bifurca o no, si hay exhibición de documentos, dejarlo a una orden procesal que la va a dictar el tribunal arbitral y que como es el tribunal arbitral quien la dicta, el tribunal arbitral va a poder modificarla en caso de que fuera necesario modificarla luego durante el caso. Como comentario, en la orden procesal número 1, usualmente, como indica la diapositiva, esto es consensuado con las partes, el tribunal convoca a las partes a una sesión, se discuten cada uno de los términos, y ahí pues mi experiencia ha sido que hay que ser bastante activos con la toma de decisiones. El tribunal muchas veces escucha lo que las partes han acordado y han consensuado, y otras veces propone alternativas, y usualmente es en esos momentos en donde hay que tomar una decisión, a menos que sea algo muy crítico para el cliente, para el arbitraje, ya se decide posteriormente o se comunica al tribunal en una semana si está de acuerdo o no con lo que propone el tribunal. Bueno, y también mencionar que la orden procesal número 1 en muchos reglamentos es obligatorio, y aquí creo que esta primera sesión que se tiene con el tribunal también es importante para medir qué tan involucrado está el tribunal con el caso, si cómo se llevan las reclamaciones. También es un poco un hint para que nosotros podamos exponer cuáles son los verdaderos puntos controvertidos en el arbitraje. Bueno, quizá para finalizar, pues la importancia de la selección del abogado. Y con esto simplemente queríamos, que somos colegas y somos compañeros, yo creo que hoy en día lo que hemos podido escuchar de este proceso que llevó a cabo la ICC con estos reportes es que los clientes hoy en día andan buscando un abogado con una visión un poco más holística, un poco más comprensiva de lo que es la resolución de controversias. El cliente hoy en día no solamente busca un abogado que lo represente en un arbitraje y se lo gane, vaya con esa intención de litigar hasta más no poder. Yo creo que lo que nos dice este documento, que fue redactado por abogados de empresa, es que los abogados de empresa no buscan más como un socio para ayudarles a resolver su conflicto y no necesariamente para llevarles el arbitraje hasta las máximas consecuencias, porque al final lo que se busca es un tema de beneficio justo. Yo creo que con esto cerramos acá, y no sé, Carolina, si quizás podamos abrir el foro para algún comentario, alguna experiencia o alguna pregunta. En el tema de la mediación, se debe incluir como parte de la cláusula escalonada de resolución de controversias, y bajo qué parámetros, porque las cláusulas escalonadas dan lugar a patologías y problemas si no se definen bien las etapas de cada escalón. Entonces, ¿qué recomendaciones habría para incluir la mediación en una cláusula escalonada? Y el otro es una curiosidad en cuanto a las audiencias, si ya después de la pandemia se han vuelto a las audiencias presenciales o siguen siendo las audiencias virtuales las que prevalecen. Quizá la cláusula de mediación efectivamente es complicada por lo que les decía. Muchas veces la mediación, antes de que se inicie el arbitraje, las partes no tienen ningún interés en ese momento en llegar a una mediación, puesto que no hay una consecuencia muy clara de no llegar a un acuerdo a través de la mediación. Entonces, quizás una recomendación a considerar es que la cláusula que la etapa de mediación no necesariamente sea obligatoria para poder iniciar el arbitraje. Porque muchas veces si tú tienes una contraparte que realmente no está en el ánimo de mediar, o por lo menos no hacerlo en ese momento determinado, a utilizar la mediación simplemente para retrasar el inicio del arbitraje. Entonces, una recomendación a considerar es que esa etapa de mediación no sea obligatoria, ¿no? También hay otro problema, y es que si es obligatoria, siempre va a haber, muchas veces las cláusulas dicen que se va a mediar de buena fe.
y eso luego va a surgir en el arbitraje, va a decir que no, la otra parte no lo hizo de buena fe y por ende no se cumplió con el primer paso y por ende el tribunal arbitral no tiene competencia. Y el otro problema que te puede generar una cláusula de mediación obligatoria es que si hoy en día la mayor parte de los reglamentos tienen la opción del árbitro de emergencia, y muchas veces tú necesitas una medida de emergencia urgente, ¿no? Y si tú tienes una cláusula de mediación, eso te puede generar un obstáculo para iniciar el arbitraje con una medida de emergencia. Ya lo he vivido. Y es problemático porque entonces la contraparte dice, no, es que no puedes nombrar un árbitro de emergencia hasta no haber agotado la fase de la mediación y evidentemente cualquiera que haya decidido la medida que uno busca con la arbitraje de emergencia, pues queda sin efecto si tenemos entonces que llevar a cabo la mediación. Entonces, quizás mi recomendación es que si la queremos poner al inicio del arbitraje, que no sea obligatoria para evitar esos problemas, o que se pueda prever que se pueda hacer de manera paralela al arbitraje, que sea obligatoria, pero que se pueda hacer de manera paralela al arbitraje, que nada impida que tú inicies el arbitraje mientras se lleva a cabo la mediación. Esa es otra forma. En estos reportes de la CCI hay un menú de opciones de cláusulas que valdría la pena también verificar, donde hay todas estas opciones. En cuanto a las audiencias, yo creo que ya desafortunadamente volvimos al mundo presencial. Y debo decir, a mí personalmente la experiencia en la pandemia me gustó mucho, la de las audiencias virtuales. Pero debo admitir que para ciertas audiencias, yo he tenido ya como abogado y he tenido como árbitro. Y debo decir que en una audiencia presencial sí he podido apreciar cosas que en una audiencia virtual no es muy difícil de apreciar. La utilidad de la audiencia es apreciar la prueba testimonial y apreciar la prueba pericial. Y tener a las personas en una misma sala y ver su comportamiento corporal, ver su comportamiento cuando el tribunal los enfrenta, sobre todo, el cambio de dinámica es muy diferente y yo creo que es mucho más útil en una audiencia presencial. Se saca más información de una audiencia presencial que en una audiencia virtual. Habiendo dicho esto, va a depender mucho también del costo y de lo que está en juego en el arbitraje. Yo creo que para casos donde el costo puede ser significativamente superior a lo que está en juego en el arbitraje, quizás no vale la pena y es bueno tener las audiencias virtuales. A veces también se utiliza audiencia presencial, pero se utiliza la audiencia virtual únicamente para la fase de conclusiones. O sea, hay diferentes formas de continuar utilizando la virtualidad. Y lo que sí es claro es que todo lo que tiene que ver con audiencias procesales o incluso audiencias de medidas cautelares, eso generalmente se está llevando a cabo de manera virtual, sobre todo en casos internacionales. Sí, por ejemplo, actualmente vamos a presentar, de hecho mañana, una solicitud de bifurcación. En el calendario procesal negociamos que solamente la solicitud de bifurcación, como es un tema propiamente jurídico, la audiencia fuera virtual y si es que no ganamos el caso en la bifurcación, nos damos al mérito y a la audiencia sería presencial. Entonces es un mix de ambos dependiendo de cuál es la complejidad del caso. Muchas gracias, José y Paulina, por una presentación también concebida y organizada. Como bien han expuesto, los conflictos, tanto las partes como el tribunal arbitral asumen posiciones estratégicas y dentro de la estrategia hay tácticas y cada una de las partes y los propios árbitros pues adoptan sus, voy a decir, posturas respondiendo a unos incentivos
que son diferentes para cada protagonista. En ese sentido, pues generalmente, no siempre, pero generalmente la parte demandante y sus abogados quisieran una solución que maximice la demanda, llegar lo más pronto posible a una decisión de por lo menos X millones de dólares, euros, lo que fuera, y naturalmente la parte contraria responde a los incentivos inversos, y el tribunal quisiera que solo le den la información, los peritajes, los argumentos de verdad esenciales. Y en ese contexto, incluso ahora compartimos en la reunión de ACC en Miami, se habla cada vez más y más de la posibilidad de que sean los términos de referencia o las órdenes procesales iniciales contemplen la posibilidad de que el tribunal arbitral pueda, a través de las costas del proceso, entre comillas, castigar las conductas oportunistas de las partes o sus abogados en tácticas dilatorias, en fin, sepultar en documentos al tribunal arbitral, en buscar más y más costes incluidos a la parte demandante para desincentivar esto o forzar una transacción. En la experiencia tan amplia que ustedes han tenido, esta posibilidad de que el tribunal arbitral pues discrecionalmente utilice la técnica de la condena en costas y se pacte desde el principio que existe esa posibilidad para castigar técnicas o tácticas, mejor dicho, desleales en el proceso arbitral, ¿se ha presentado o está muy a nivel teórico por ahora? En mi experiencia está aún a nivel teórico. Sin embargo, hay un árbitro internacional muy conocido, que es Juan Fernández Ernesto. Juan ha sacado, para la fase de exhibición de documentos, ha sacado su propia tabla, que le han llamado el Armistice Schedule, en oposición al Rightful Schedule. Y el Armistice Schedule tiene incluida dentro de los lineamientos, sí tiene ya el tema de la condena en costas para la fase de exhibición de documentos. Juan es un opositor, él no le gusta la fase de exhibición de documentos porque dice que se ha utilizado para hacer la arbitraje más completo y más caro. Una cosa es tú pedir un documento en mano de la contraparte, otra cosa, como decía Paulina, es tú mandar 100 páginas de solicitud de documentos que se usan simplemente para tratar de ir a buscar, a pescar, a ver qué se puede encontrar, y eso genera un costo y un retraso en el procedimiento significativo. Y veo que cada vez más se utiliza ese Ernesto Schedule. Ahora, de ahí a que el tribunal arbitral diga como a tal parte se le concedió solamente 20% de los documentos que pedí, automáticamente los costos de la fase de exhibición de documentos lo vamos a fijar en 20%. Eso todavía a mí no lo he visto que ocurra, ¿no? Pero sí cada vez más está el mensaje ahí de que el tribunal arbitral lo va a poder hacer. En la única experiencia que yo tuve donde hubo una decisión de costos, digamos, a mitad del procedimiento, es un caso en el que era un caso de construcción, la obra estaba en curso y se presentaron unas reclamaciones nuevas dentro del arbitraje que bien se pudieron haber presentado anteriormente en el arbitraje. Sin embargo, el tribunal arbitral determinó que, aunque debieron haberse presentado inicialmente, era mejor decidirlas en este arbitraje a iniciar un arbitraje nuevo. Y en ese caso se le pidió a las partes que presentaran los costos hasta la fecha, y básicamente el tribunal dijo, y los costos de la fase adicional va a ser incurrida por
la parte que presentó tarde sus reclamaciones. Y me pareció una decisión interesante y justa del Tribunal Arbitral. O sea que es la única experiencia que he tenido. Conozco de que me lo ha contado, no estoy involucrado en este caso. Recientemente un Tribunal Arbitral CIADI determinó, hubo una parte que pidió que la determinación se hiciera de manera temprana. El reglamento CIADI tiene un artículo que es el 41.5 que dice que cuando la demanda es frívola, el Tribunal Arbitral la puede rechazar de manera somera. La parte demandada presentó una aplicación del artículo 41.5 y el Tribunal Arbitral la rechazó y condenó en postas a la parte demandada inmediatamente, en vez de posponer la decisión para después. Y a pesar de que tiene lógica hacerlo, lo que ocurrió en ese arbitraje que estaba comenzando es que luego ahí al Tribunal Arbitral lo recusaron y se generó todo un incidente dentro del arbitraje por esta decisión, que es muchas veces lo que, en mi opinión, yo creo que los tribunales quieren evitar. Quieren evitar tomar decisiones que quizás sean muy controversiales o duras para una parte y que fuerce a esa parte de alguna forma a defenderse y que eso pueda descarrilar el arbitraje en una etapa temprana. Entonces, yo creo que el Tribunal Arbitral estratégicamente muchas veces no utiliza esa herramienta para que las partes continúen comportándose de manera más civilizada y entonces reservarse la decisión para después. Y tal vez también solo compartir una experiencia tal vez no relacionada con el tema de costas, pero la forma en la que el tribunal puede ir midiendo el comportamiento de las partes. Tuvimos un caso en donde en la fase de exhibición de documentos la demandante mandó una carta al tribunal relativamente larga diciendo que nosotros no habíamos exhibido la totalidad de los documentos y solicitó que el tribunal condenara costas y declarara que habíamos incumplido la orden procesal que había determinado para los documentos que había recibido. Al recibir esa carta, pues automáticamente nosotros íbamos a responder. Sin embargo, el tribunal emitió una OP en donde básicamente reunió a la demandante y le dijo que antes de acudir al tribunal tenía que acudir con nosotros y tratar de obtener los documentos y solo molestar al tribunal con las cosas relativamente importantes para el caso. Entonces eso fue como un tipo de manejo de la conducta de las partes y también pues fue algo efectivo porque efectivamente llegaron con nosotros y en temas un camino rápido resolvimos el supuesto problema porque quisiéramos acceder a los documentos. Buenos días a ambos y gracias por la conferencia. Una pregunta sobre las ofertas selladas. Si entendí bien, el contenido de la oferta es: yo estoy dispuesto a pagar X cantidad, si cerramos el monopolio, lanzamos el registro. Pero si el tribunal condena por menos de esa cantidad, usted por no haber aceptado mi propuesta incurre los costos. La duda que yo tengo aquí es ¿de qué manera se vuelve vinculante para la otra parte el tener que hacerse cargo de las costas si no aceptan la oferta? ¿Tiene que haber manifestación en contra de la otra parte? ¿Se maneja eso en los términos de referencia? ¿Que la no aceptación implica hacerse cargo de las costas sin poner el menor del ofertado? ¿Qué es lo que se hace? Sí, no media aceptación de la contraparte. Es una técnica que se utiliza y que va a ser considerada por el Tribunal Arbitral a su discreción al final del caso, ¿no? Lo que sí es importante, hoy en día ya la nota de la CCI ya hace alusión a esa posibilidad. O sea que de alguna forma esa práctica viene de la práctica judicial inglesa. Y la práctica judicial inglesa ya se ha convertido en un software, ya los jueces van automáticamente a adoptarlo, o sea que ya de alguna forma es vinculante en Inglaterra. En el arbitraje todavía no es vinculante, pero sí el Tribunal Arbitral en principio le va a dar mucho peso a esa oferta. Y ya debo decir que nosotros tenemos experiencia haciéndolo y la verdad ha sido
es importante es el manejo de la institución. La institución tiene que mantener esa carta totalmente sellada y solamente enviársela al tribunal arbitral cuando ya el tribunal arbitral ha deliberado y ha decidido el fondo de la discusión. Gracias, buenos días. Me gustaría saber su experiencia respecto a cuando las partes piden que se condene en los gastos de los honorarios, pero no hacen el cálculo ellos. ¿Qué actitud debe tomar el tribunal? El tribunal arbitral normalmente tiene que, dependiendo de lo que diga el reglamento, la mayor parte de los reglamentos le pide al tribunal arbitral que tome dos decisiones. La primera es decidir si los honorarios y los gastos son razonables. Y segundo, determinar en qué forma se van a distribuir. Y algunos reglamentos van incluso más allá y dicen que el criterio principal para determinar la distribución es en qué medida una parte haya ganado o perdido. Son criterios que normalmente se dejan a la discreción. Hay reglamentos que también hablan de la conducta de las partes. Entonces, para determinar el primer criterio es necesario que las partes cuantifiquen cuáles son los costos que están solicitando. Si las partes no los cuantifican, el tribunal arbitral probablemente se verá la necesidad de rechazar la solicitud de costos. Ahora, la pregunta es, ¿qué prueba se presenta para cuantificar los costos? Y ahí yo creo que hay más debate, porque hay abogados que negocian un contingency de manera completa con su cliente, es decir, honorario de éxito. Y la pregunta es si un tribunal arbitral puede determinar ese honorario de éxito como un costo incurrido. En mi experiencia, vemos que los tribunales arbitrales no tienen problema con calcular el honorario de éxito y decir que es una forma válida siempre y cuando se le presenta al tribunal con algún tipo de prueba de que efectivamente existe ese acuerdo entre el abogado y el cliente. Y eso es complicado porque muchas veces los abogados no quieren presentar ese acuerdo con su cliente, pero lo pueden presentar quizás con algunas tachas, ¿no?, de las partes confidenciales. En mi experiencia, la forma más común es que las partes se ponen de acuerdo en simplemente presentar una fidelit, una declaración de los abogados diciendo que sus promotos incurrieron asciende a X número. Y los tribunales generalmente aceptan ese tipo de prueba. Y eso generalmente se hace en los alegatos del cierre del caso. Normalmente alegatos de cierre y luego los escritos de costas. Y a veces hay la posibilidad de que la contraparte pueda responder a ese escrito de costas para decir, oiga, esos honorarios son razonables. Muchas gracias. Incluso a veces se actualiza. Si el laudo ha tomado determinado tiempo en emitirse, desde el escrito post-audiencia o han habido actos posteriores después de la última audiencia, se actualizan los honorarios. Yo quería preguntar acerca de los dispute boards. O sea, ¿qué tan efectivos llegan a ser? ¿Qué pasa si una de las partes, porque ustedes mencionaban de que esta resolución o esta decisión que se emite es vinculante para las partes y no lo aceptaron? ¿Qué pasa si es algo que la parte que está obligada a inventar o a hacer sigue sin hacerse? ¿Quién es el que lo llega a forzar ese cumplimiento? ¿O qué pasa si bien cumplió con lo que tenía que hacer, es repetitivo este conflicto que se sigue haciendo? O sea, ahí sí se podría de igual manera ir por arbitraje o qué solución habría. Si el dispute board está previsto en la cláusula y está ya nombrado, cualquier controversia, aunque sea repetitiva, tiene que pasar por el dispute board, a menos que no sea la misma controversia. En ese caso, pues ya esa controversia fue decidida. La decisión del dispute board es vinculante, salvo objeción. Pero si la parte no objetó, la única forma de hacer esa decisión efectiva es yendo a un tribunal arbitral. La pregunta es si el tribunal arbitral en ese caso, en el que la parte no objetó, tiene que decidir el fondo de la disputa o simplemente
confirmar la decisión del distrito. Y eso fue objeto de una jurisprudencia interesante en Singapur, en la cual ya se decidió de manera definitiva, por lo menos en Singapur. Yo creo que eso ya es una jurisprudencia muy útil para practicar el arbitraje internacional general, es que cuando ya tú tienes una decisión vinculante no objetada, el tribunal arbitral no tiene que entrar a resolver el fondo de la controversia. Lo único que tiene que hacer el tribunal arbitral es determinar que existió la decisión y que la misma no fue objetada. Y si llega a la conclusión, entonces simplemente confirmar la decisión del distrito, de manera de que no tengan que ir a decidir toda la decisión. Esa es la forma correcta, digamos, de que se decida la cuestión. Bueno, Carolina, pues llevamos en tus manos y agradecerles la participación en este espacio. Pues yo nada más quería agradecer enormemente, no solo en nombre de CRECIF, en lo personal, sino en nombre de la comunidad arbitral en Guatemala, la generosidad de haber compartido con nosotros tanta información tan útil. Me encanta hacer énfasis, como lo has hecho y Paulina también durante toda la mañana, en la palabra efectiva, la efectividad, la eficiencia en la resolución de conflictos, que es lo que nos mueve pues, a todos los que estamos aquí trabajando en esto. Así que muchas gracias y felices fiestas a todos. Nos vemos por aquí el próximo año.